Bien, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, muy buena noche, qué alegría poder saludarles y compartir con ustedes en esta noche maravillosa, donde nuevamente en este 2026 tenemos la oportunidad de empezar con nuestro café para el alma. Sin duda alguna que esta acción será de gran bendición para tu corazón, pues el Señor sale y entrega bendición a aquel corazón que tiene hambre y sed de su presencia. Y si tú tienes hambre y sed de la presencia de Dios, yo tengo la seguridad que ese Dios vivo te va a bendecir. Amén. Amén. Así sea en el nombre de Dios. Bien, iniciando este café para el alma, entonces quiero compartirte el tema que el día de hoy vamos a estar trabajando. Para ello es importante en este instante, por favor, les agradeceré dentro de lo posible que podamos mantener nuestros micrófonos en silencio durante la exposición del tema y en la parte final tendremos un momentito de diálogo, un momentito para poder aperturar nuestro micrófono y realizar alguna consulta, algún comentario, si es que lo hubiera en torno al tema que estamos compartiendo. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí en Arequipa, Perú. Muchas gracias, queridos hermanos. Aquellos hermanos que se están conectando de nuestra capital, en Lima. Bienvenidos, qué gusto saludarles. Nuestros hermanos que están en Chile, por ahí estaba también nuestra hermana que se conecta desde Chile. Nuestros hermanos que están en Estados Unidos, bienvenidos también. Qué alegría poderlos saludar y compartir con ustedes en esta maravillosa noche. Les comparto entonces mi pantalla y seguimos adelante. Desde Valle Imperial nos saludan. Dice, qué gusto saludarlos, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Damos inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Hoy estaremos compartiendo este maravilloso tema contigo. Nuestro tema se llama ¿En qué momento me desconecté de mí y de Dios? Y como les he mencionado, es nuestra primera prédica del café para el alma. Es así, mis queridas hermanas, hermanos, en el nombre de Jesús, que quiero en este momento empezar de una manera más cercana. Esta noche quiero comenzar haciendo una pregunta que quizá no la hemos hecho varias veces o quizás sea la primera oportunidad que la estamos realizando a nuestro corazón. Esta pregunta es la primera que aparece en nuestra pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que volviste a ti? No me refiero a un momento donde tú has buscado paz interior o a un momento donde has estado a solas o un momento donde tú has dicho, ¿sabes qué? Este día me voy a calmar y me voy de vacaciones o este día me voy a tener un momento de distracción y te alejas de la rutina del día al día y disipas tu mente. Me refiero a esto. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad te miraste por dentro? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste la sangre de Cristo? Estoy lejos. ¿Saben qué? Estoy cansado, cansada. Realmente me he perdido, no encuentro rumbo, no tengo sentido, no sé hacia dónde es que estoy yendo. Necesito volverme a encontrar conmigo mismo. Porque el problema, lo hemos estado mencionando en nuestras asambleas presenciales, de muchos no es que estemos desconectados de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sino que hemos estado en el día al día cayendo en la rutina y no nos hemos encontrado con ese Dios vivo que está, dice San Agustín, en lo profundo de nuestro corazón. El problema es que vivimos desconectados de nosotros mismos y podemos de esa manera terminar desconectándonos totalmente de Dios, porque en la medida que va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando al bullicio, a la vida tan rápida y llena de estrés que nos demanda este tiempo actual y nos vamos alejando de ese yo auténtico que ha sido creado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy el Señor nos regala una pequeña frase maravillosa que te podría decir es una bomba espiritual que está en la parábola del Hijo Pródigo. Es una bomba espiritual porque remueve lo profundo del corazón. Dice la Sagrada Escritura en San Lucas capítulo número 15, versículo número 17. Recapitulando, se dijo,
El Evangelio en el texto original, que es el griego en este caso, dice todavía algo mucho más fuerte. No un simple y sencillamente pensó o un recapitulando, sino que en este exégesis desde el original nos lleva a simple y sencillamente darnos cuenta que dice de esta manera, volviéndose a sí mismo. Eis eoton elton. En esta frase, el Evangelio nos está diciendo volviéndose a sí mismo. Y por eso es la pregunta inicial que te hacía en este tema. ¿Cuándo fue la última vez que volviste a ti? ¿O cuándo fue la última vez que te miraste por dentro realmente con toda la verdad? Recapitulando, dijo el hijo pródigo, se dijo. Ese recapitulando que nos está mostrando en este momento el Santo Evangelio nos lleva a poder entender que el hijo pródigo descubrió un milagro maravilloso en la medida que se dio cuenta que había algo en su interior que no estaba bien. Recordemos que él había tenido un proceso donde como hijo lo tenía todo, pero pidió la herencia, pidió aquello que él creía que le pertenecía y se fue, lo derrochó, lo malgastó. Y al malgastarlo, terminó perdiendo Sí, pero la te voy a bendición. ver Les cuando me mandas. agradeceré, por favor, mis queridos hermanos, hermanas, si es posible, que podamos mantener nuestros micrófonos en silencio para poder tener un orden general dentro de lo que es este tema. Entonces, les decía que en este proceso el hijo pródigo descubre que en este recapitulando que está mostrando el griego, estaba mucho más allá de lo que él tenía. No solo estaba lejos de su padre, estaba lejos de su propia dignidad. ¿Y cuántas veces tú como mujer, tú como hombre te has sentido lejos de tu propia dignidad? Estaba lejos de lo que es la verdad, estaba lejos de lo que es su identidad como hijo, como hija de Dios. El pecado, mi querido hermano, mi querida hermana, no solamente es hacer cosas malas, como regularmente lo vemos. Esto es pecado y esto no. El pecado, lastimosamente, es un poder que nos llega a arrancar del centro de nuestro corazón, nos lleva a perder nuestra identidad, nos lleva a vender nuestra primogenitura, como lo hizo Esaú en el Antiguo Testamento por un plato de lentejas. Te desordena, el pecado te fragmenta. El pecado, mi querido hermano, mi querida hermana, disipa la bendición de Dios, te vuelve en un desconocido para ti mismo. Conocemos y vemos a personas dentro de nuestro día a día que lastimosamente eran de una manera y en la medida que ha ido pasando el tiempo se van transformando de una manera negativa, porque el pecado los ha llevado, mi querido hermano, mi querida hermana, a pedir la parte de la herencia, e irse lejos del Padre, perdiendo su identidad, desordenando su vida interior, fragmentando su comunión con el Padre. Por eso esta frase recapitulando, se dijo el Hijo, significa de manera especial la gracia de que cada uno de nosotros tiene que verse en ese momento en el exilio interior, en ese lugar donde estamos lejos, mirando lo que pasó el hijo pródigo, que salió de la casa del padre, que fue a buscar los placeres del mundo, que gastó todo lo que tenía y lastimosamente cuando ya no tenía algo que los demás fueran a necesitar, cayó en hambre, cayó en soledad, cayó en depresión. Por eso es que este proceso donde está diciendo la Sagrada Escritura en San Lucas 15:17, recapitulando, se dijo, significa, querido hermano, de manera especial, volví a mí, me desperté, cuando se traduce desde el original en el griego, o también se puede entender como me di cuenta que salí de un engaño o simple y sencillamente recuperé la luz, recuperé la vista. Entonces él se puso a hablar y dijo en este proceso, en esa búsqueda interior, una palabra maravillosa que le llevó a dar cuenta que estaba lejos de la casa del Padre. Querido hermano, querida hermana, tengo la seguridad que en tu corazón hay fe. Tengo esa certeza. Tú y yo somos hombres, somos mujeres que tenemos fe en nuestro corazón. Pero la pregunta importante es, ¿esa fe está potenciando tu vida o lastimosamente nos hemos acomodado y nuestra fe se ha transformado en una simple rutina, en una tradición, la sangre de Cristo? Porque si hemos caído en una tradición es porque estamos lejos de la casa del Padre.
Es porque hemos caído en buscar los placeres, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, y no estamos teniendo momentos, por ejemplo, de ayuno, donde renuncio a mi propio yo, momentos donde me despierto temprano a levantar a buscar a Dios en oración. ¿Por qué? Prefiero estar dentro de mi cama acomodado, busco el placer para mi cuerpo y termino gastando todo, mi energía, mi tiempo, mi economía, y padezco de hambre espiritual. Y lastimosamente en este exilio interior, el hijo pródigo terminó con los cerdos, la sangre de Cristo, porque esta, querida hermana, querido hermano, no es una historia antigua, no es una historia que únicamente narra la Sagrada Escritura, es una radiografía del alma humana, donde en esa radiografía, lastimosamente, tú y yo nos damos cuenta que quizá estamos lejos de la casa del Padre, que estamos buscando nuestro propio placer, que estamos gastando todo lo que tenemos, nuestro tiempo, con tal de quedar bien con alguien, que estamos cayendo en un hambre espiritual. Necesito que alguien me entregue amor, me siento solo, me siento sola, y como consecuencia termino vendiendo mi primogenitura, deseando alimentarme con las algarrobas que se alimentan los cerdos. Hay personas sentadas en este momento en su casa, viajando de regreso al hogar, o simple y sencillamente en este instante que me estás escuchando, que literalmente no están viviendo con los cerdos, pero sí se encuentran llenos de pensamientos sucios. Pensamientos que no son de bendición, pensamientos que señalan con culpa, tú lo hiciste por tu culpa, es que esto sucedió, y lastimosamente eso también conlleva a estar viviendo en este proceso de terminar con los cerdos, con adicciones, con ansiedades, con rencores que se llevan grabados en lo profundo del alma, viviendo con vacíos tan profundos por dentro. Pero déjame decirte en esta noche, tú que tienes hambre, querido hermano, querida hermana, es necesario que te vuelvas a conectar contigo mismo, porque en la medida que veas dentro de ti, en las palabras de San Agustín, te darás cuenta que ahí está el amado de los amados, que está esperando para tener un momento de común unión contigo, un amado que sin duda alguna está cerca de tu corazón. Por ello, querido hermano, querida hermana, esto es realmente importante. Y es ahí que aparece la palabra conversión. Esta palabra se ha tomado mucho en el legado del Papa Francisco. Y en este legado del Papa Francisco, él nos invitaba a una conversión continua, a un momento de estar continuamente con Dios. Pero en el Antiguo Testamento hay una palabra maravillosa que es el teshuvah, que significa volver, retornar, que no solo es sentirme mal por aquello que pasó. Ese teshuvah significa regresar a tu origen, volver a la verdad, retomar a Dios, recuperar el centro de tu vida. La conversión comienza, querido hermano, querida hermana, cuando tú dices: ¿qué estoy haciendo aquí? Anhelando que alguien me comprenda, deseando, mendigando amor, cuando tengo un Dios que me ama y ha entregado su vida por mí en la cruz del Calvario. Es necesario, para la gloria de Dios, que tus ojos se puedan abrir, y al igual como Saulo de Tarso, aquellas escamas que impiden que tú puedas ver se caigan, y puedas ver que hay un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que es amor, un Dios que es una relación personal contigo, un Dios que te ama, y que ese Dios que te ama te lleva a descubrir exactamente lo que pensó el hijo del pródigo. ¿Qué fue lo que pensó? Yo no nací para vivir así. Y esta palabra maravillosa está enfrascada en este término teshuvah, que significa volver, retomar. En esta palabra conversión que el Papa Francisco tanto nos ha estado hablando, porque cuando el alma se da cuenta de que no pertenece, discúlpame la palabra y expresión, a un chiquero, a ese lugar donde están los cerdos, se da cuenta que pertenece a la casa donde está un padre que le ama, y que sin duda alguna está con los brazos abiertos esperando de que pueda volver.
querido hermano, querida hermana, esto es necesario en nuestra vida y lo han descubierto grandes místicos. Por eso es que los padres de la iglesia, en el despertar de la conciencia, nos hablan a lo profundo del corazón. Los padres de la iglesia amaban esta palabra teshuvah y nos invitan a una conversión continua porque veían en esta frase el primer milagro para que la gloria de Dios resplandezca en el corazón de los hijos de Dios, para que tú y yo empecemos a ser sal y luz de este mundo. San Ambrosio nos decía, enseña en sus escritos que el pecado apaga la razón. Escúchame, ¿qué es lo que hace el pecado? Apaga la razón y como consecuencia es imposible que uno vuelva dentro de sí para encontrarse con ese Dios que le ama. Pero cuando volvemos dentro de nosotros mismos, dice San Ambrosio, es recuperar la lucidez. El hambre del cuerpo revela el hambre del alma. Misericordia, porque esta palabra realmente sacudió mi corazón cuando estaba preparando el tema. El hambre del cuerpo revela el hambre del alma. Querido hermano, querida hermana, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Estás queriendo quedar bien con alguien? ¿Estás queriendo ocupar los primeros puestos? ¿Estás queriendo que las personas te acepten? ¿Qué es lo que realmente hay en lo profundo de tu alma? El hambre del cuerpo revela el hambre del alma. Por eso es importante, recapitulando, lo que Dios nos está diciendo. Tenemos, querido hermano, querida hermana, que volver a conectarnos para que volviendo a conectarnos con nosotros mismos, encontrarnos con la imagen maravillosa de Dios que somos, podamos levantar nuestra mirada y descubrir, como dice San Ambrosio, que volviendo dentro de nosotros mismos es que recuperamos la lucidez. San Agustín dice que el pecado te dispersa hacia afuera. El pecado nos hace que estemos tan ansiosos, tan centrados en el mundo externo, que perdemos la llama que llevamos dentro, que perdemos el valor y estamos así en un mundo donde lastimosamente todo lo externo es lo que pesa. Como nos ven, nos tratan, dice en Guatemala. Si me ven bien, me van a tratar bien, pero si no me ven bien, lastimosamente la sociedad y el mundo me va a rechazar. Por eso San Agustín dice que volver en sí es volver al corazón, donde Dios sigue hablando. Querido amigo, querida amiga en el Señor, ¿hace cuánto tiempo no escuchas la voz de ese Dios que te ama? ¿Hace cuánto tiempo abres la Sagrada Escritura, pero no sientes que ese Dios te está hablando a lo profundo del corazón? Es porque estás centrado en las palabras de San Agustín en todo lo externo y necesitas volver a lo profundo de tu corazón para escuchar en el silencio del alma a ese Dios que te ama. San Juan Crisóstomo resalta que Dios incluso el que resalta que Dios usa incluso el golpe de la caída como medicina. Escúchame, por favor, ¿qué utiliza según San Juan Crisóstomo Dios? Incluso el golpe de la caída, donde el hijo pródigo se puso a pensar, recapituló, volvió dentro de sí mismo cuando estaba sentado al lado de los cerdos, cuando tenía hambre y quería alimentarse con esas algarrobas. Ese dolor de la caída lo utilizó el Señor para poder transformar ese corazón y llamarlo nuevamente a su presencia. El Hijo primero piensa, luego reconoce y finalmente decide. Tres procesos esenciales que nos recuerda San Juan Crisóstomo. Lo primero, piensa. Querido hermano, querida hermana, te preguntaba hace un momento cuáles son esos pensamientos que te están atormentando. Quizá Dios quiere utilizar el golpe de esa caída para volver a renovar tu fe. Quiere que tú puedas reconocer dónde te encuentras para finalmente tomar una decisión y dejar que ese Dios amoroso te abrace, ese Dios amoroso te consuele, ese Dios amoroso te guíe para la gloria de Dios. San Gregorio Magno ve el pecado como una ceguera y dice un dicho conocido que un ciego no puede guiar a otro ciego.
Por eso es esencial que nosotros volvamos dentro de nosotros mismos y que dejemos así el autoengaño, las apariencias, las máscaras que solo dan a conocer, en mi caso, un Pedro que no es el Pedro que Dios ha creado. Querida hermana, ¿qué estás dando tú a conocer? Tienes que mostrarte como el Señor te ha pensado, te ha querido, te ha anhelado. Por eso es que el hijo pródigo decía, yo no nací para vivir así. ¿En qué? En el autoengaño. ¿En qué? En ese lugar de mentira. En ese lugar donde simple y sencillamente lo señalaban, lo juzgaban, lo condenaban y lo hacían de menos. Beda el Venerable subraya que lo más importante es volver en sí. Porque este volver en sí es reconocer que somos hijos, no esclavos. Escúchame, por favor, querida hermana, hermano. ¿Somos qué? Hijos, no esclavos. Y tú, cada vez que te ves en el espejo, ves a esa hija de Dios, a ese hijo de Dios que sin duda alguna te está recordando el día de hoy que eres la creación maravillosa de Dios y que necesitas volverte a conectar contigo misma para que puedas contigo mismo encontrar la gloria de ese Dios que te ama. Pero también desde los místicos, querida hermana, de los grandes hombres y mujeres de oración, tenemos una voz, una palabra sobre este aspecto donde nos narra el recapitular, el volver dentro de nosotros mismos. Santa Teresa de Jesús nos decía que el alma vive fuera de sí, en lo exterior, pero Dios está dentro. Volver en sí es entrar a las primeras moradas, dice Santa Teresa, reconocerte y despertar espiritualmente. Aquí, hermanos, hermanas, vemos la profundidad de la fe, ese tremendo amor que está en la vida espiritual, donde tú y yo necesitamos volver a Dios para reconocer, dice Santa Teresa, pero reconocer qué? Reconocernos a nosotros mismos, porque no puedo pretender amar a un Dios que no veo si no amo primero lo que veo. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender a amar? A nosotros mismos, porque el mandamiento más importante, dijo el Señor, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto te estás amando, querida hermana, querido hermano? Necesitamos reconocernos delante de Dios y en ese proceso despertar espiritualmente. San Juan de la Cruz nos enseña que Dios permite una noche, la noche oscura del alma, un vacío, una sequedad espiritual para romper, para quebrar los apoyos falsos que cada uno de nosotros podemos tener y dejar que nuestra alma se encuentre con ese Dios vivo. Qué maravilloso lo que nos deja en este momento San Juan de la Cruz. Todo aquello que es apariencia necesita quebrarse. Necesitamos despegarnos de todo aquello que no es bendición. ¿Para qué? Esos apoyos vanos, esos apoyos falsos sean hechos a un lado y realmente nos encontremos con ese Dios que sin duda alguna nos ama. San Ignacio de Loyola nos decía que esto parece un examen espiritual. El hijo compara, el hijo discierne y el hijo elige. ¿Y qué es lo que elige? El hijo dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Pero para poder levantarse espiritualmente, primero fue necesario que se reconociera, que viera dónde se encontraba, que hiciera un paralelo en el lugar donde estaba anteriormente la casa del Padre, y así surgiera la necesidad en lo profundo de su corazón de decir, me levantaré. Así que, querida hermana, en el nombre de Jesús, levántate para la gloria de Dios. Reencuéntrate, querido hermano, con ese Dios que te ama, que está en lo profundo de tu corazón. Santa Catalina de Siena decía que la vida espiritual crece en dos conocimientos: el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. No es uno más que el otro. Yo reconozco mi miseria y dejo que la misericordia de Dios crezca en mí. Pero en la medida que yo voy disminuyendo, voy encontrando a ese Dios que me ama más, porque soy alguien que necesita de ese Dios que la ama. El hijo que ama a ese Dios, el hijo se mira y deja de mentirse a sí mismo la sangre de Cristo. Mira lo que nos dice Santa Catalina. Deja de mentirse a sí mismo. Querida hermana, querido hermano, en el amor del Señor te lo pido en esta noche. Deja de mentirte.
Deja de conformarte con algo menos de la santidad, porque Dios te está llamando a que tú y yo seamos santos para la gloria de Dios. Deja de mentirse y así dale la oportunidad, decía Santa Catalina, que nazca y surja la humildad. En este proceso, sin duda alguna, existe la palabra de Dios que va a entregarte a lo profundo del corazón algo especial, algo maravilloso. Querido hermano, querida hermana, déjame hablarte con sinceridad en esta noche. Hoy, en este momento, quiero invitarte que dejes de huir de la presencia de Dios. Deja de fingir por el cansancio. Si eso te ha cansado y sonríes por fuera, es porque quizá tu corazón está roto por dentro. La sangre de Cristo te cubre y me cubra. Si te has cansado de ser fuerte, es porque hay un vacío en tu corazón. Si estás prometiendo y prometiendo cambios, es porque estamos encerrados en un círculo vicioso donde vivimos una y otra vez lo mismo. Y Dios tiene una pregunta para ti en esta noche. ¿Vas a seguir viviendo fuera de ti la sangre de Cristo? ¿Vas a seguir viviendo fuera de ti? Es momento de que recuperes la luz, de que entiendas ese primer milagro, que empieces a descubrir si en tu corazón realmente, al igual como el hijo pródigo, te estás muriendo de hambre. Y necesitamos para la gloria de Dios darnos cuenta que en este proceso, querido hermano, querida hermana, de recapitular significa el alma vuelve a despertar dentro de sí misma. Significa que aquel corazón, querido hermano, querida hermana, vuelve a ver la luz, que la memoria del Padre se vuelve a activar en lo profundo de tu corazón y ese Padre que te ha creado con amor sigue tocando las entrañas de tu corazón y dice Apocalipsis, mira, yo estoy tocando a la puerta, si alguien oye y abre mi voz, yo entraré, me sentaré con él y cenaremos juntos para devolverte, querida hermana, querido hermano, la dignidad de hijo de Dios que tú tanto mereces, pero sobre todo, querido amigo, amiga en el Señor, para volverte a dar esperanza, esperanza de que lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, cómo te estás sintiendo en este momento, no es el fin del mundo. Por eso hoy Dios te ha traído aquí, no solo para condenarte, sino para devolverte a ti mismo y recordarte que ese Dios vivo continúa tocando la fibra más íntima de tu corazón. Y ese Dios en el cual hoy puedes descubrir el amor está cerca de ti. Si estás desconectado, hoy es momento de que vuelvas al servicio y en el amor de los demás vuelvas a entender que hay un Dios que te ama. Si tu corazón está roto, querido hermano, querida hermana, te abandones en las manos de Dios y te atrevas a tomar la decisión firme de levantarte para la gloria de Dios y dejar que esa esperanza vuelva a entregar a tu corazón la gracia impactante de la sanidad, de la restauración en el nombre maravilloso de Jesús. Así que, querido hermano, querida hermana, con esto quiero entonces finalizar recordándote nuevamente la pregunta que hacíamos en el comienzo. ¿En qué momento me desconecté de mí y de Dios? Y con ello, la invitación para descubrir que Dios está tocando en esta noche en la puerta de tu corazón y te está llamando, me está llamando con los brazos abiertos para invitarnos a descubrir un Dios amoroso que sin duda alguna tiene grandes cosas para ti y para mí. Amén. Amén. Es el tema entonces que he querido compartir contigo en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana.